Vale la pena que reflexionemos acerca de la ética civil y de nuestras responsabilidades como ciudadanos. Yo quisiera empezar por decir que no voy a hablar de la moral y de la moral religiosa, sino que voy a hablar estrictamente de la ética civil, de la responsabilidad ciudadana. Y para eso quisiera empezar por hacer una pequeña distinción. Ustedes recuerdan que en filosofía nosotros llamamos moral a la costumbre convertida en norma y llamamos ética a la reflexión sobre las causas de por qué ciertas costumbres llegan a convertirse en normas. Pero yo quisiera hacer una aproximación más cercana a la forma sencilla del sentido común como utilizamos las expresiones ética y moral. Y por eso voy a llamar aquí moral a la definición del bien y del mal con respecto a referencias religiosas, a Dios. Decimos que bueno es hacer la voluntad de Dios, así lo dice la filosofía escolástica, y malo es apartarse de la voluntad de Dios. Y vamos a llamar a eso moral, siguiendo la vieja escuela escolástica. Y ética es la decisión del bien y del mal cuando nos referimos a estas dos categorías en función de que estamos trabajando por la dignificación del hombre y la mujer y entonces estamos haciendo cosas éticamente buenas o socialmente buenas, y mal cuando nosotros estamos destruyendo la dignidad del hombre y la mujer o estamos destruyendo el sentido de la vida del hombre y la mujer, y entonces decimos que estamos haciendo cosas éticamente malas. Lo pongo así para hacer de una vez la diferencia entre la moral religiosa, que define el bien y el mal con referencia a Dios, y la ética o la ética civil, que define el bien y el mal con respecto al vigor de la dignidad del ser humano. Cualquiera de ustedes, de los aquí presentes, posiblemente inmediatamente me dirá, pero es que esas dos cosas están profundamente conectadas, y recordará con los padres de la iglesia que la gloria de Dios es el hombre en toda su dignidad. Pero hagamos esa distinción simplemente para tratar de entendernos más fácilmente en este rato. Vamos a hablar de ética civil, vamos a hablar de la grandeza de nosotros como seres humanos y de los deberes mutuos que tenemos los unos con los otros, porque somos hombres y mujeres que en nosotros mismos comportamos dimensiones muy profundas de grandeza que se merecen el respeto de todos los demás. Pero quisiera tratar durante todo este rato de mostrarles a ustedes esta tensión en este país nuestro entre lo religioso y lo civil, entre la autonomía de la sociedad civil y esas raíces religiosas que nosotros tenemos profundamente en nuestras tradiciones, y tratar también de liberarnos a veces de las trampas en que nos vemos por no haber suficientemente meditado sobre esta situación. Nosotros fuimos, y quiero decirlo con toda seriedad, fuimos un país donde la moral religiosa dominaba sobre la totalidad de nuestra sociedad. Nosotros fuimos una nación católica, y lo fuimos durante mucho tiempo. Lo fuimos durante la colonia, lo fuimos durante el inicio de la República, yo diría que lo fuimos casi que hasta los años 60 o hasta finales de los años 50 en nuestro país. Y nosotros no solamente lo fuimos así, sino que vivimos en un hogar común, como era esta patria que nosotros recordamos todavía cuando utilizamos poesías como los antioqueños, cuando se refieren al siquiera se murieron los abuelos, refiriéndose a una patria que se nos acabó hace rato, o cuando nosotros cantamos aquella canción de las acacias, de la casa de las acacias, que ya no vive nadie en ella. Nosotros tuvimos una casa distinta, que era una casa donde lo religioso y lo público, lo religioso y lo civil, se vivían como una totalidad. Por eso este país se consagraba al Sagrado Corazón. Ustedes recuerdan, fue justamente hace casi 100 años, al terminar la guerra de los 1000 días, cuando se consagró por primera vez Colombia al Sagrado Corazón de Jesús, y hoy nos parece casi una ironía que aparece de vez en cuando en los periódicos refiriéndose a la patria del Sagrado Corazón de Jesús. Alguien dice que lo primero que debíamos empezar a hacer los religiosos en Colombia, los que tenemos fe, es desconsagrar a Colombia del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos viviendo otra realidad distinta. Nosotros fuimos eso,
Hay que pensar en esto por un momento. Y esto tenía unas connotaciones particulares importantísimas. Para nosotros, la moral pública era la moral religiosa. Y cuando la Iglesia o las tradiciones religiosas o los maestros religiosos aquí educaban a los colombianos para ser buenos católicos, pensaban de una que estaban transformándolos o estaban convirtiéndolos en buenos ciudadanos. Y las fiestas patrias se confundían unas con otras. Cuando uno ve las crónicas de la celebración del Corpus Christi en Bogotá, pues eran las fiestas de las cosechas de los campesinos. Y parecía que una cosa con otra iba completamente unida. Lo importante de esto es que durante todas esas décadas nosotros en Colombia teníamos unos ideales morales comunes, unas formas públicas de definir el bien y el mal que eran referentes importantes para todos nosotros. Eso no quiere decir que las cumpliéramos, que es distinto, no. No es que los hombres y las mujeres de hace 60 años fueran mejores que nosotros, no. Eran tan buenos y tan malos como somos nosotros, pero tenían unos referentes comunes que todos respetaban, y eran unos referentes que habían venido con las tradiciones religiosas. Ese mundo, que es lo que quisiera llamar la atención sobre ustedes, y unirme a los propósitos de quienes lanzaron este seminario, a que pensemos muy en serio en la necesidad de construir un mundo ético distinto. Ese mundo religioso de la moral religiosa como moral pública se acabó y no va a volver. Esa casa pública que era una casa religiosa, donde todos estábamos de acuerdo en qué era lo bueno y qué era lo malo, desde un referente religioso, ya no existe en Colombia. Y pretender volver a resucitarlo es un gran error. Es tratar de vivir en una ilusión imposible, y es colocarnos en un camino sin posibilidad de llegar a alguna parte significativa. Es una vía al sinsentido. Nosotros no podemos volver a ser la nación religiosa que fuimos, y tenemos que construir una alternativa diferente que, sin perder las raíces que eso nos deja, construya una ética civil donde nos tenemos que mover con seriedad colombianos y colombianas. Miren, esto de la desaparición de la ética religiosa como ética pública, como referente total, válido para todos los ciudadanos de un país, es una cosa que no debía asustarnos. Muchos países del mundo no tienen una religión, no tienen una referencia de ética católica ni cristiana siquiera, y tienen grados de civilidad muy superior a la que nosotros vivimos. Y podemos poner infinidad de cifras en esa dirección, ¿verdad? Posteriormente me voy a referir más en detalle a eso. Pero estar en una situación como la nuestra, donde la ética, donde la moral religiosa se colapsa, deja de fungir, y esa es la sensación de vacío ético que nosotros estamos viviendo hoy en día en Colombia. La ética religiosa dejó de fungir como totalidad para todos los colombianos y no ha aparecido, no hemos construido, esto no nos lo regala nadie, una ética civil nuestra, en la cual nos encontremos todos nosotros y desde la cual podamos construir nuestros medios de información, nuestra justicia, nuestra política, nuestras formas de comportarnos empresarialmente. Eso no lo tenemos. Lo grave de eso es que usted puede llegar a situaciones posiblemente, Dios no lo quiera, irreversibles en este problema. Porque fíjense ustedes, una sociedad puede permitir que la mentira corra por todas partes y sin embargo puede aguantar. Una sociedad puede permitir que sus políticos se corrompan. Lo tenemos en muchos sitios del mundo, lo tenemos en muchos lugares de Europa, y sin embargo una sociedad puede aguantar. Es decir, uno como que todavía dice, esto tiene de dónde volver a arrancar. Pero cuando ya la vida humana llega, que parece ser el último límite, llega a destruirse en los límites en que nosotros estamos en Colombia, con estos cerca de 100 asesinatos diarios durante más de 10, 15 años consecutivos, con estos poco más de 10.000 jóvenes entre los 14 y los 24 años asesinados por año en los últimos 15 años, en un país que ha visto desaparecer su juventud por la velocidad del crimen. Ustedes saben que Colombia en este momento, en contraste con el resto de las países de América Latina, donde el número de hombres es igual o es un poco mayor que el número de mujeres, aquí
en Colombia no. Aquí en Colombia ya es significativo en las estadísticas la diferencia entre las mujeres entre los 20 y los 30 años y los hombres por la cantidad de jóvenes muertos hombres en Colombia, poco más de 10.000 por año durante los últimos 15 años por causa de la violencia. Bien, cuando nosotros llegamos a esos límites, cuando el país rompe la vida misma, es obvio que está en una situación de vacío ético que nos tiene que poner en una urgencia de reaccionar en gran profundidad si no queremos definitivamente caer en el caos.